Hace unas semanas le venía dando vuelta a un tema con Fran. Fran, un amigo y oyente de este podcast. El tema era crear una copia de respaldo, un backup de un WordPress. En mi caso eran 13 gigas. El de él, recuerdo que me decía más de 10. Y Fran, sin querer queriendo, lo logré. Y en este episodio les platico mi aventura. Bienvenida y bienvenido a Implementador WordPress, el podcast en el que aprendemos a crear y administrar nuestros sitios web. Estás escuchando el episodio número 172 del día jueves 1 de agosto del 2019. En avalos.sv, hoy la cuarta clase del curso WordPress Elemental. En la clase de hoy vamos a traducir plugins. Y antes de entrar en materia, tengo que hacer un disclaimer. Por obligación, lo tengo que hacer. Yo sé que un WordPress de 13 gigas es una locura. Lo veas por donde lo veas, es una locura. Pero no era mi WordPress, ni el WordPress que yo implementé. El WordPress ya estaba así. Y me dijeron, necesito hacer copia de respaldo. Te estarás preguntando, hombre, pero ¿y por qué tantos gigas? Bueno, como no es mi web y no la he implementado yo no pude optimizar nada. Además, como era una web ajena, tampoco me dejaban optimizar nada. Porque claro, uno de los primeros pasos podría ser entrar con un plugin de optimización y tratar de minimizar el tamaño en gigas o eliminar las imágenes miniaturas que crea innecesariamente el WordPress y tratar de esa manera ver si se lograba bajar el peso en gigas. Pero como te digo, no era mi web y no tenía el permiso para poder hacerlo, entonces no era opción. La web, el WordPress pesaba 13 gigas, la carpeta un load del WP Content pesaba lo que pesaba y entonces no había forma. Bueno, una cosa también es cierta. Si vos te encontrás a un WordPress de 13 gigas, vamos, te contratan para darle mantenimiento o de repente te piden el favor, mira, fíjate que necesito hacer un backup, no sé si me echas la mano. Sí, va, y venís vos de buena gente a ayudar. Si vos te encontrás un WordPress de más de 10 gigas, tenés que saber que el administrador anterior nunca optimizó nada. Y en esta web de que te estoy hablando, que pesaba 13 gigas, tenían años subiendo fotos de 12 megas como imagen destacada de un post. O sea, una imagen que yo subo para el podcast que pesa entre 40 y 100K, esta gente subía una imagen de 12 megas y como tenía mucha colaboración de parte de gente que llegaba y publicaba, bueno, pasaban todos los días con posts nuevos y subiendo fotos en alta e innecesaria resolución. Pero bueno, vamos, ¿cómo fue el relajo? Porque yo lo venía postergando, porque me pidieron que necesitaban hacer el mantenimiento y no encontraban dónde agarrar. Lo primero que les recomendé fue instalar un plugin, el WP Staging, por lo menos para poder hacer una copia en el mismo servidor, claro, tomando las consideraciones del caso, pero ya me decían que ellos tenían espacio de sobra. Así que hacer un staging en el mismo hosting, para ellos no significaba un problema. Así que, bueno, lo hicieron, estuvieron con ese staging y todos contentos. ¿Cuál fue el problema? El problema era que necesitaban sí o sí un backup. Es decir, la misma web, pero en otro dominio o en un subdominio. Y bueno, con esta web de 13 gigas, además de la locura de 13 gigas, me topé con una combinación letal. Hosting malo y mal panel de control. Por respeto a los que usan tal o cual panel de control, no voy a decir cuál es el panel de control, pero bueno, Ples Onyx no era.
Así que si no era Plex, pues ya sabes qué panel de control era. Además también no teníamos acceso a SSH para poder hacer copia de servidor a servidor. Por lo menos así mover más rápido esos 13 gigas. Tampoco podíamos. Y al intentar hacer una copia del WP Content, o sea, querer hacer la copia de respaldo manual, es decir, desde phpMyAdmin copiar la base de datos y manualmente copiar los archivos del WordPress y las 3 carpetas. Vos sabés, la WP Admin, la WP Content y WP Includes. My English is not very good looking, ya saben, pues. Bueno, copiar manualmente se puede, incluso se prefiere copiar la base de datos, copias esas 3 carpetas, copias los archivos PHP y ya lo tenés hecho. Pues, pero al intentar hacer la copia del WP Content, el servidor prácticamente se congelaba. Se congelaba y ya no hacía nada. Entonces, opción de poder copiar directamente no había. Pero bueno, como la copia se tenía que hacer, sin querer queriendo hice lo siguiente. Primero, en el hosting, en ese mal hosting, creé un subdominio. En ese subdominio instalé un nuevo WordPress. En la web de producción, esta de 13 gigas en cuestión, hice una copia de respaldo, un backup con el plugin All-in-One WP Migration. Pero no descargué el backup, lo dejé en su sitio y ese sitio es la carpeta public html /wp content AI1 wm-backups. Ahí se guardan. Entonces, en el subdominio instalé WordPress. Le hice todos los ajustes que se tiene que hacer para que quede ya listo. Instalé el All-in-One WP Migration. Instalé la extensión de este plugin Unlimited y la extensión FTP. Estas 2 extensiones son de pago, pero igual, si vas a trabajar con WordPress, vale la pena pagar. Lo vale, lo vale. Y pagas una vez y te olvidas y automáticamente la extensión se actualiza sola. Así que todos contentos. Pero bueno, ¿cuál fue el truco? El truco es desde el subdominio, con ese WordPress nuevo, con estos 3 plugins instalados, y desde la extensión FTP, mandé a llamar el archivo de backup de 13 gigas que estaba en public html /wp content AI1 wm-backups. Y funcionó. Funcionó. Eso sí, se tardó más de 1 hora en hacerlo todo, pero funcionó. Y me estarás diciendo, bueno, pero si aquí no es descubierto América, ¿cuál es la onda? La cuestión es que antes, al querer hacer esta misma copia, pero directamente desde el archivo, es decir, bajando el archivo, subiendo el archivo, daba error. Se congelaba en el 30%, en el 20%, y por eso no funcionaba. Pero al hacerlo con la extensión FTP, es cierto que están en el mismo servidor, pero al hacerlo con la extensión usa el protocolo SSH para copiarlo directamente, así que lo copia de un tirón. Y ya una vez que está ahí, la restauración lo hace directamente desde el servidor. Entonces, bueno, funcionó. Entonces, como le veníamos dando vuelta desde hace un montón de tiempo con Fran, cuando lo logré dije, bueno, ya tengo episodio para el podcast. Pensé escribirte, Fran, pero ya que, pues sí, escuchás el podcast, bueno, lo grabo, te lo cuento y también sirve para todos los demás que se topen con este dilema y con esta y con esta maratón de querer copiar tanto giga. Pero bueno, si algún día te topas con este dilema, bueno, ya sabes más o menos cómo lo solucioné yo y espero que te sirva. A mí me ha servido, ya espero nunca volverlo a ocupar, pero si lo vuelvo a ocupar, pues ya sé por dónde es el caminito para llegar al final feliz. Y bueno, lo mejor es nunca llegar a este límite y siempre a tu hosting subir lo extremadamente necesario.
y lo que vas a subirlo bien optimizado. Así, claro, aunque el tiempo pase, nunca vas a llegar a un WordPress de 13 gigas, que ya te digo yo, es una locura. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por escuchar. Feliz agosto, ya que vamos comenzando mes. Continuamos mañana. Hasta entonces. ¡Salud!